¿Cómo están, hermanos? Continuando con el libro de Romanos, vamos a ver el capítulo 9 del 1 al 18. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, papá, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, Señor, esta reunión, y que mediante tu palabra, Señor, podamos aprender una vez más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar leyendo un poquito. Vamos a leer de corrido todo el 9 del 1 al 18. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearé yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: porque este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que en el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, continuando con esta palabra, vamos a ver dos puntos sobre esto y vamos a poder ver ciertos versículos que vamos a desglosarlos un poco. Vamos a empezar con el dolor de un evangelista. En el versículo 2 y 3 dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Habla que Pablo estaba triste, se sentía impotente tal vez, ya que quería que todos se mantengan en la fe, porque en el 3 dice: porque desearé yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, es tan grande, y se puede ver en estos versículos, tan grande el amor de Pablo hacia los hermanos que él está llamando, porque dice que él preferiría ser anatema. Y vamos a ver un poquito qué significa anatema. Anatema viene del latín anatema y del griego abaewa, maldito o apartado. O sea que Pablo dice que él prefiere ser separado de Cristo y prefiere ser maldito o apartado por amor a ellos, por amor a que ellos no se pierdan. Ello a veces es tan complicado. Yo me pongo en el lugar de los pastores o de algunos líderes que queremos que todas las personas que se puede decir que discipulamos o que estamos con ellas no se alejen, no se aparten de la fe, pero eso a veces es imposible. A veces nosotros podamos sentirnos tristes, como Pablo aquí bien decía, podamos querer ser tal vez nosotros apartados para que ellos puedan ingresar, puedan tener esa comunión o ese lazo con el Padre, pero creo que eso no depende de nosotros. Vamos a ver en el 4, en el versículo 4, que dice: ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley.
les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. En la Reina Valera dice, de los cuales es la adopción. La que leí, es la Nueva Traducción Viviente. Vamos a Éxodo 4 al 22, que dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. O sea que Pablo está hablando del pueblo de Israel, que dice que son hijos adoptivos, y en Éxodo nos confirma que Dios dice, que Jehová dice que Israel es mi hijo, mi primogénito, y cuán aún más triste se sentía Pablo, porque no quería que el pueblo de Israel se aleje o se aparte de él. Yo les puedo hablar como líder de danza, yo lidero a niñas, prácticamente son puras niñas, y a veces es triste o doloroso, uno siente tristeza ver que se están apartando, que no están cumpliendo con lo que deberían cumplir, o que tú no ves cierto crecimiento en ellas o en ti misma muchas veces. Pero acá en 1 Corintios 3:7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, nosotros podemos hacer mucho, a través de nosotros el Señor puede plantar una semilla para que nosotros podamos compartir a otras personas, pero el encargado de que este crecimiento se dé solo es el Señor, solo es Dios. Acá perfectamente nos dice que el que ni planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y creo que debemos esperar en Él, ¿no? Que Él pueda hacer que nosotros podamos crecer, que las personas que amamos, que las personas que lideramos, que servimos, ellas puedan tener un crecimiento en el Señor. Y creo que la tristeza debe convertirse en oración para que nosotros podamos orar por esas personas, orar para que ellos puedan acercarse al Señor y no apartarse de la fe. El segundo punto que tengo es la soberanía de Dios. En el versículo 6, 7 y 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Acá quiero resaltar que todo va a depender de la promesa que cada uno tenga en Él. El Señor es soberano, es nuestro papá, y todo lo que decimos en la anterior diapositiva, que Pablo se sentía triste, acá Pablo mismo se responde y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, o sea que la promesa del Señor que tiene con cada uno de nosotros no ha fallado. Somos tal vez nosotros los que estamos fallando, nosotros los que no nos podemos acercar de la manera que el Señor quiere. Pero como decía en la anterior diapositiva, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El Señor, por más que nosotros nos alejemos, por más que nosotros tal vez estemos apartados de la fe, el Señor con lazos de amor nos va a traer, porque el Señor es el que da el crecimiento, el que nos va a poder enseñar, nos va a poder guiar, va a poder hacer que nuestros errores tal vez sean olvidados para Él, porque el Señor quiere que nosotros podamos crecer como una planta y que podamos dar frutos a largo o a corto plazo, según lo que Él tiene para nosotros. Continuando con el versículo 10, 11 y 12, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Nos cuenta habla un poquito de Isaac y de Rebeca, que tuvo dos hijos, ¿no? Y dice que pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Papá tiene la soberanía, Él decide. Acá dice, el mayor servirá al menor. Muchas veces en nuestra humanidad podemos decir que esto no es correcto, ¿no? A veces con
nuestros hijos o con los hermanos mayores, siempre el menor es el que tiene que hacer caso, el menor es el que tiene que tal vez atender, no digo en todos los casos, ¿no? Pero en mucha mayoría se puede decir que sí, que el menor es el que tiene que atender al mayor. Pero acá el Señor dice, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque fue la soberanía del Señor que lo permitió así. El Señor le plació que sea así, como dice en el versículo, todos nosotros dependemos de la promesa, podemos hacer una y mil cosas para que nuestro propósito se cumpla, pero todo depende del Señor. En Génesis 25 al 23 dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Una vez más nos está diciendo el Señor que Él pone las cosas en su soberanía, porque papá no está pensando en el presente, no está pensando tal vez como nosotros estamos pensando. Nuestra humanidad nos dice esto, que tiene que ser así, pero no, papá siempre está pensando en eternidad, está pensando, Él tiene un por qué va a hacer las cosas. No se mueve como nosotros porque sí, Él ya tiene planeado todas las cosas que se está viviendo, todas las cosas que están pasando. En el versículo 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Todo lo que hacemos depende plenamente de la promesa, de la forma que nos movemos, pensamos, depende de su promesa, de su palabra. En Éxodo 33, 19, en la Nueva Traducción Viviente, dice, el Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré nombre. Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Una vez más el Señor nos muestra que Él tiene misericordia, que Él se va a compadecer, pero también nos dice que Él decide cómo va a hacer las cosas, no es como nosotros pensemos, no es como nosotros creamos. Papá decide cómo hacer todo, a papá no se le escapa nada de sus manos, absolutamente nada. Todo lo que podamos pasar, todo lo que podamos hacer está, tal vez equivocaciones o cosas así, pero papá tiene el control, todas las cosas lo vuelve para bien. En el 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, que nosotros podamos, como aquí dice, correr en nuestros ministerios, correr en nuestros estudios, correr en lo que para nosotros parezca bien, pero si no tenemos nada de eso, si no hacemos que eso crezca, si no hacemos eso que crezca, pero de la mano del Señor, con la ayuda del Señor, no es nada. Porque Dios, aun que hacemos las cosas mal, Él tiene misericordia de nosotros y nos ayuda para bien. El 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Papá ya tenía un plan. Tal vez el pueblo de Israel podía creer que, no sé, que Dios era malo con ellos, que Dios no hacía nada por librarlos del faraón, pero papá con todo eso ya tenía un plan, porque papá no ve las cosas como nosotros vemos. Una vez más, papá ve a mayor, papá siempre está viendo en eternidad, nunca está viendo en el presente. Todo lo que en el presente suceda, Él lo va a usar para bien, para una eternidad. En este versículo explica un poquito sobre que la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea que papá tenía un propósito con eso. Quería que el nombre de Jesús sea anunciado por toda la tierra y que los israelitas a la larga puedan ver que todo lo que han pasado, todo lo que ha sucedido, toda la opresión que han tenido, no ha sido en vano, sino que para que papá pueda mostrarse a través de eso, para que podamos ver su misericordia y conocer lo que el pueblo de Israel ha pasado. En Éxodo 9:16, en la Nueva Traducción Viviente, dice, sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra.
O sea que el Señor tenía un plan, el Señor no se le escapa nada, con todo esto ha perdonado la vida por un propósito, dice, para mostrarte mi poder, que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todo, que a Dios no se le escapa nada. En el versículo 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En Éxodo 7:3, en la Nueva Traducción Viviente, dice, sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Una vez más, sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco. O sea, papá usa el corazón del faraón, lo usa el faraón para que el pueblo sepa y todos ahora podamos saber que él no lo ha hecho por mal, sino lo ha hecho para un bien, para que él tal vez pueda mostrarse soberano, para que, dice, multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Y es ahora que nosotros podemos leer y podemos ver las maravillas que él hizo, podemos ver a un papá que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las cosas malas que pueden suceder en nuestra vida, él está ahí y todo lo que haga se va a ver para bien, para sus maravillas, para las cosas milagrosas que él va a hacer. Es su dominio. Él decide cómo hacer las cosas. Por ejemplo, ahora puedo hablar un poquito como boliviana y tal vez podamos ponernos tristes o podamos sentir, no sé, rabia, temor de lo que va a pasar en este tiempo, de lo que ha pasado en las elecciones, pero solo quiero decirte que papá tiene el control, que si papá permitió que esta situación pase, si que papá permitió que cualquier partido político hoy esté tal vez representando a Bolivia, tengamos fe que papá lo va a hacer una vez más, que papá nos va a cubrir como usó al pueblo de Israel y después mostró sus maravillas, aún así va a mostrar en Bolivia, aún así papá va a levantar a la gente, papá va a levantar a sus hijos y no nos va a dejar, papá tiene un propósito con todo esto, a pesar de que nosotros no veamos y estamos enceguecidos tal vez por rabia, por inquietud, por tristeza, por lo que fuera, papá tiene un propósito y todo lo que él hace lo hace para eternidad. Él siempre está viendo en eternidad, nunca está viendo en lo presente, nunca está viendo las cosas que tal vez nosotros estamos viendo. Así que solo te puedo decir que Dios es fiel y soberano. Confiemos en Él, confiemos más en papá, hagamos que todas las cosas que podamos pasar, sean buenas o malas, estén agarradas de papá, agarradas de su mano, nosotros como personas, nosotros como hijos, y que podamos acercarnos a Él y seguir en la fe bajo el propósito que papá tiene para nosotros, sin olvidar que Él es el que da el crecimiento. Papá es soberano y bueno. Bueno, eso era lo que te quería compartir hoy. Y bueno, quiero poder terminar cerrando con una oración y que papá sea guiando y hablando a nuestros corazones con esta palabra. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo bueno y soberano que eres. Confiamos en ti, papá. Confiamos que tú eres más grande que todas las situaciones que podamos estar viviendo, que tú eres soberano y fiel, Señor, que a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, tú estás ahí, Señor, para darnos ese crecimiento que necesitamos, papá. Gracias por tu amor. Gracias por mostrarnos, Señor, a través de esta palabra que tú aún te compadeces y tienes misericordia por nuestras vidas, Señor. Gracias, papá, por este tiempo. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.